son los pasos. Una vez que abre el Visual Studio, entonces tiene que dar un nuevo proyecto y esperar a que cargue. En este caso le vamos a dar proyecto en Visual Basic, porque como pueden ver hay hartas opciones de lo que nosotros queremos Visual Basic. Entonces en este caso está en reciente. En reciente yo lo tengo acá, el Visual Basic, y deberíamos elegir esta opción, aplicación para Windows Form. Una vez que encontramos ese Windows Form, le damos el nombre. Ya lo he seleccionado, aplicación para Windows Form. Y ahora sí le vamos a poner acá el nombre. ¿Cómo se va a llamar este programa? En este caso, este programa lo que hace es sumar, mejor dicho, promedio de pares y promedio de impares. Entonces le podemos poner ese nombre, promedio de pares y promedio de impares. Le ponemos ese nombre. Ustedes seleccionan la ubicación donde se va a guardar su proyecto. En este caso yo ya lo tengo elegido en el escritorio. Ustedes pueden elegir acá en el botón de examinar dónde guardarlo, ¿sí? Si tienen alguna carpeta en específico, lo guardan en esa carpeta o en el escritorio donde ustedes deseen. Eligen ahí, le dan aceptar, seleccionar la carpeta y todo eso. Yo lo estoy guardando en el escritorio. Y luego le dan aceptar. Entonces es que ya va a cargar la ventana con un formulario en Windows Form. Si no le dan esa opción, puede aparecer diferente, ¿sí? Algunos les aparece diferente porque no han seleccionado el paso que les decía, Windows Form, ¿cierto? Les dije que seleccionen Windows Form. Entonces, si eligen otra opción, ese de Visual C++, por ejemplo, o otro, va a aparecer diferente. Entonces, en ese lugar tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a codificar entonces este programa que les decía, este de acá. Este es el diagrama de flujo. Por el momento corre, pero vamos a ver qué debilidades tiene cuando ejecutemos el programa. Me refiero a que cuando existen todos, o mejor dicho, existen números pares e impares, va a correr efectivamente y bien el programa. Pero ¿qué pasa si no hay ningún número par y ningún número, mejor dicho, si no hay ningún número par? Si ningún número es par, y ¿qué es lo que va a suceder acá? Si ningún número es par, SP va a ser 0 y CP va a ser 0 porque esos son sus valores iniciales. Y entonces, 0 entre 0, ¿cuánto da? 0. 0. ¿0 da? ¿Están seguros? 0 entre 0, ¿cuánto les da? No existe. No existe. Y entonces ahí el programa no va a funcionar. Entonces, este programa va a funcionar siempre y cuando encuentre al menos un número par o impar. Pero si en caso todos los números fueran impares, va a encontrar bien su promedio. Pero al momento de mostrar acá el promedio, aquí es donde va a dar error. Y no debería dar error. Si ningún número es par, el promedio debería ser 0. Entonces aquí vamos a tener que hacer una pequeña corrección, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esa sería una debilidad que tiene ahorita el diagrama de flujo. Bien, pueden ver, ¿cierto? La pantalla donde está ya apareciendo el formulario. Entonces Sí. cuando lo cargan, va a aparecer ya de esta manera la ventana. Ya les decía, puede ser que esto no les aparezca. Es decir, puede ser que esté así en su computadora. Y esto también a veces no aparece porque algunos lo cierran, como yo lo estoy haciendo. Puede aparecer así todo en blanco. Entonces, ¿dónde van a buscar el cuadro de herramientas y el de propiedades? Tienen que irse a la parte de arriba en la pestaña Ver. Y acá es donde lo tienen que habilitar. Si es que no está en este lado izquierdo de la pantalla, entonces tienen que irse a Ver. Ver, en este caso, cuadro de herramientas. Ahí está. Aparece el cuadro de herramientas. Si no les aparece el de propiedades, lo mismo. Ver, ventana de propiedades. De ahí ya les aparecen las propiedades. Y listo, de esa manera lo hacen aparecer. Ahora, si aquí está el formulario, tenemos que diseñar la interfaz para que el usuario pueda ver qué es lo que necesita introducir como datos y qué necesita para mostrar los resultados. Entonces aquí lo voy a ir compartiendo de esa manera para que vayamos viendo
¿Qué necesita el usuario? Bien, este es el diagrama de flujo. Entonces, aquí en este problema, tenemos que leer la variable n, les decía. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Colocar acá, leer n. Luego se ingresan los valores a. Estos valores a los vamos a introducir con un input box. Vamos a aprender eso. Y al final se tienen que mostrar dos resultados. Eso es lo que nos piden. Promedio de pares y promedio de impares. Entonces vamos a mostrar esos dos resultados. Para que el programa sea un tanto más descriptivo, podríamos decirlo así, o sea, que muestre, digamos, la sumatoria de impares, contador de impares, y esto también sumatoria de pares y contador de pares, también podríamos hacerlo. Y podríamos agregar más text box para que vayan mostrando cuánto es la sumatoria, cuánto es el contador, lo propio para los pares, cuánto es su sumatoria, cuánto es su contador. Es así, podríamos mostrar más resultados y el usuario podría ver esos resultados parciales que se obtienen antes de mostrar el promedio. Pero así tal como está el diagrama en este caso, solamente tendríamos que tener dos text box de salida y uno de entrada. Pero como les dije, se puede agregar para ir mostrando estos resultados parciales al final. Bien, entonces diseñemos eso. Aquí lo voy a ampliar. Necesitamos colocar un label. Y ahí está, aparece el label. Y aquí tenemos que ponerle el texto. Lo que hace el programa, en este caso, lo que hace es hallar el promedio. Entonces vamos a colocarle promedio de pares y promedio de impares. Y ahí está, aparece el título. A este título le podemos cambiar su propiedad. Estamos en el label 1. Podemos cambiarle su propiedad de texto, su color, como les decía en las anteriores clases. Pero para ahorrar el tiempo yo voy a hacer lo siguiente. No voy a seleccionar el label, como pueden ver, aquí está el label 1. Lo que voy a hacer es seleccionar cualquier parte del formulario. Le doy clic aquí al formulario. Y ahí dice que estamos en el formulario 1. Entonces, lo que voy a hacer es darle propiedades al formulario 1 para que así todos los objetos que yo jale al formulario tengan la misma propiedad del formulario. Entonces van a ver cómo lo va a cambiar de letra a este label y a cualquier otro comando que yo lo jale. Entonces yo voy a cambiar aquí al formulario su tipo de letra. Eso para ganar tiempo, ¿sí? Porque si no vamos a tener que cambiarle a cada uno o darle control C, control V. Entonces yo voy a elegir este tipo de letra. Semi expandido, tamaño 16. Aceptar. Y como pueden ver, al label automáticamente le ha dado esas propiedades y el formulario se ha hecho un poco más extenso. Eso porque le hemos cambiado la propiedad. Sí, Entonces, ¿sí? eso es para que todos los cuadritos o los labels tengan la misma propiedad al momento de aplicarlo. Exactamente, y va a suceder eso. Van a ver que yo voy Ah, a jalar ahora otro label y porque automáticamente le va a dar porque esa propiedad. los anteriores cada uno tenía sus propiedades y ahí tardaba más. Sí, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora como puede ver, cualquier label que yo jale tiene la misma propiedad. Entonces noten ustedes que estoy en el label 2, le voy a cambiar su texto. Esto se va a llamar N, mejor dicho, un número de elementos. Número de elementos. Bien. Si yo le cambio la propiedad al label, solamente va a cambiar su propiedad del label. Es decir, yo podría cambiarle ahorita otro tipo de letras, solamente este se puede. Pero le voy a dar clic nuevamente al formulario para cambiarle la propiedad al formulario y le va a cambiar también a esos otros. Porque le voy a dar a este un color. Le voy a dar este color. Y como pueden ver, se ha vuelto todo lo que está ahí azul. Ahora solamente le voy a dar un clic a este label para solo modificarle a ese label. A este le voy a dar un backcolor para que se distinga, porque es el título. Le voy a dar este color de fondo. Y ahí está. Bien, el número de elementos va a estar acá. Entonces necesita un text box para que se ingrese el valor de n. Entonces el text box está aquí. Y como pueden ver, le va a dar la misma propiedad. Tiene la misma propiedad. Una vez que se ingrese el número de elementos en este lugar, lo que vamos a hacer es presionar un botón. Ese botón debería calcular. Ahí está, como pueden ver, el botón también tiene esa propiedad. Vamos a cambiarle texto y este va a decir
Calcular promedios. Calcular promedios. Disculpe, para que aparezca ese cuadradito ahí, ¿cómo se llama? ¿Perdón? El cuadradito que aparece en blanco, qué Ah, hace? este de ¿Qué acá. hizo para? Sí. Se llama textbox. Textbox, aquí está como textbox. Lo jalamos y son los cuadraditos. Estos, los que están arriba, estos dos, son label. Los labels, recuerden que son etiquetas, simplemente nos sirve para colocar títulos, comentarios. Los cuadritos en blanco se llaman textbox y eso los usamos para introducir datos y mostrar datos. Son, como pueden ver, casilleros para llenar, ¿cierto? Como cuando ustedes van a la página de la universidad, les aparece estos cuadritos en blanco para que ustedes introduzcan su registro, su contraseña y luego presionan un botón. Entonces, en este caso, este es el botón y se llama button acá, en el cuadro de herramientas, se llama button. Yo voy a jalar otro botón porque este botón lo que va a hacer es borrar. Vamos a tener un botón entonces para borrar. Borrar todo el contenido que tenga. Y voy a jalar otro botón para que termine el programa. Entonces aquí otro botón le vamos a poner fin. Y listo, ya tendríamos esa interfaz más o menos, ¿cierto? Más o menos que se aprecie bien. Ahora aquí lo que necesitamos es colocar este primero, ¿cierto? El textbox 2 y aquí el 3. Aquí necesitamos colocar otros comentarios. Entonces vamos a dar label nuevamente. Porque aquí le vamos a decir que este es el resultado del promedio de pares. Promedio de pares. Entonces, significa que en ese cuadrito van a aparecer los resultados del promedio de pares. Sacamos otro label y a este le vamos a decir que es el promedio de impares. En su texto le cambiamos promedio de impares. Y listo. Aquí se me fue una barrita. Promedio de impares. De esa manera. Bien, entonces esta sería la interfaz para que el usuario pueda más o menos ver. Esto sería lo básico, como les decía, pero podríamos implementar otros cuadros de texto que nos muestren las sumatorias, los contadores y hacerlo un poco, mejorarlo, en otras palabras, ¿sí? Mejorarlo, pero esto sería lo básico. Con esto va a cumplir lo que nosotros hemos diseñado en, en el diagrama de flujo. Bien, entonces a esta interfaz lo que vamos a hacer es darle el código. ¿Y el código cómo lo vamos a hacer? Dándole doble clic acá a este botón. Este es el que va a calcular, ¿cierto? Una vez que el usuario introduzca acá el número de elementos que para el ejemplo era 6, va a colocar 6 acá, entonces presiona este botón. Y este botón es el que tiene que calcular todo. Entonces le doy doble clic a ese botón y aparece esto. Que dice Public Class Form 1, Private Sub. Ahí vamos a colocar todo lo que tiene que realizar ese botón. Ahora, muy a menudo sucede lo siguiente, que por error o por accidente le dan doble clic a este, por ejemplo, y aparecen así varios. Si le doy a este también, doble clic, aparece otra vez. Y cuando ven su código, aparecieron varios ahí y no saben a cuál tienen que darle la instrucción. Tienen que fijarse simplemente en el nombre. Como pueden ver aquí dice, agregar el proceso para el botón 1, dice. Aquí al label 2, dice. Aquí al textbox 1. Lo que nosotros queríamos era darle a este, y este se llama button 1, recuerden, aquí está su propiedad. Si no se acuerdan su nombre, aquí les aparecen en propiedades. Están en el button 1. Dice. Este, ¿cómo se llama? Se llama textbox 1. Este, ¿cómo se llama? Se llama label 2. Al button 1 es donde tenemos que ponerle el código. Y aquí, como pueden ver, le he dado clic a varios objetos y aparece de cada uno. El botón 1 es el que me sirve, entonces los demás los tengo que eliminar. Simplemente los selecciono desde su inicio hasta su fin y lo elimino. Esto también desde su inicio hasta su fin y lo elimino. No tienen que borrar este end class, porque este end class es del public class. Como pueden ver, este es su inicio y este es su fin. Esto también tiene su inicio y su fin. Si yo le borro por accidente este fin de ese proceso,
va a aparecer en error acá. Como pueden ver, se remarcó de color azul. Es porque le falta su fin de este proceso. Entonces, hasta que no tenga su end sub, va a seguir marcando error. Ahora sí ya se corrigió. Entonces, eso es lo que van a hacer, ¿sí? A veces sucede eso que por accidente le dan doble clic a los otros objetos. Bien, ahora sí, llenemos el código. Lo primero que se hace es dimensionar. Entonces, vamos a dimensionar, pero tenemos que ir viendo acá el diagrama de flujo, cómo está. Aquí el diagrama de flujo nos dice que tenemos que dimensionar las siguientes variables n. Entonces colocamos ahí dimensionar la variable n, coma, la variable a, coma, la variable i, coma, ¿hay otro contador? No. N, A, I. Bien, esas dos, bueno, los contadores también se pueden colocar. El contador CP, coma, el contador CI, van a ser números enteros. Entonces, as integer, lo podemos dimensionar como variables integer. Listo, ya tenemos dimensionadas esas variables, pero nos faltan las otras variables que son dim, sumatoria de pares, coma, sumatoria de impares, coma, el promedio de pares, coma, el promedio de impares. Esas son las variables que está usando el diagrama de flujo. Estas las vamos a dimensionar como single, de simple precisión. ¿Por qué? Porque puede ser que no nos alcance la cantidad de representación del integer. Recuerden que el integer tiene una cantidad de representar mucho menor a lo que es el single. El single puede almacenar números mucho más grandes y con decimales. Recuerden que el promedio nos puede dar un número con decimales, entonces no se lo podría dimensionar como una variable entera, que es el integer. El integer solo sirve para números enteros y tiene un bajo rango de representación, recuerden. Entonces el single sirve para números enteros, también fraccionarios, y de una cantidad mucho mayor al integer. Bien, entonces ya están dimensionadas esas variables. Ahora sí, vamos a colocar dentro del botón lo que va a realizar. El botón lo que tiene que hacer es primero leer este valor de n. Entonces vamos a decir n va a ser igual a lo que se tiene en el text. ¿Cómo se llamaba ese text box? Se llamaba el text box 1. En el text box 1 es donde se va a colocar el valor a leer, ¿cierto? Me refiero a esto de acá. Este objeto se llama textbox 1. Entonces aquí va a colocar el usuario el número n. Entonces yo le estoy diciendo al código, n es igual a lo que se introduzca en el textbox en su propiedad de texto. Es decir, tiene que leer el texto, en otras palabras, leer el texto del textbox 1 de ese. Entonces la computadora va a hacer eso, va a leer el texto del textbox 1 y le va a asignar ese valor a la variable n. Entonces el programa ya reconoce la variable n hasta este momento. ¿Qué hace ahora el programa? Asigna estos valores iniciales. Entonces le decimos, asigna estos valores iniciales a esas variables. SP igual a 0, SI igual a 0, dos puntos, el contador de pares igual a 0, dos puntos, y el contador de impares igual a 0. Listo, ya tenemos esos valores iniciales, como pueden ver ahí. ¿Qué más nos dice el diagrama de flujo? Inicia el ciclo para. ¿Cómo se lo hace el ciclo para aquí? El ciclo para es simplemente for. Colocamos for y lo que dice acá, ¿cierto? For i igual a 1 to n. Aquí está en español, ¿cierto? En el diagrama de flujo, pero acá el programa visual es en inglés. Entonces, for i igual a 1, en lugar de colocar hasta, sería to n. Le damos enter y automáticamente aquí aparece el next. El next se referiría a esta circunferencia y que tiene la variable i. Esto es el next, ¿sí? Entonces simplemente estaría diciendo volver. Dentro de este ciclo para está esto que significa leer. Recuerden que para el logramo es leer. Entonces, ¿cómo vamos a leer ese valor de a? Como pueden ver acá en la interfaz no aparece un cuadrito de texto para leer la variable a. Por eso es que lo vamos a hacer con un input box. ¿Qué es el input box? El input box es algo similar a este formulario, pero más pequeñito, donde solamente va a tener un text box donde se puede introducir números. Y ahí se puede colocar comentarios. Van a ver cómo va a funcionar. Aquí yo voy a colocar entonces leer a, que va a ser igual a un input box, un cuadrito de texto que va a aparecer para introducir su valor. Ahí está, input box. Le abrimos paréntesis y aquí yo voy a colocar un comentario, entre comillas.
Le voy a decir, el comentario secundario en este caso sería número 1. Número, y acá le voy a poner número espacio, comillas. Le voy a concatenar con str el valor de i, que en ese momento vale 1. Y lo voy a concatenar con nada más. Sí, solo eso. Coma. Lo que estoy realizando en esta parte del código es simplemente colocar este comentario. Número, ¿pero qué número? Recuerden que esto va a ingresar n cantidad de números. Entonces, la primera vez va a decir número 1, luego número 2, número 3, número 4, número 5. ¿Cómo puedo hacer que varíe ese número? Con la variable i. Recuerden que la variable i va a ir cambiando desde 1 hasta n. Entonces, por eso es que le digo número, y aquí está la variable i. Es decir, va a colocar número 1. Aquí voy a colocar un comentario para que se entienda mejor. Lo que va a hacer el programa es lo siguiente. Número, va a colocar de esta manera, número 1. ¿Cómo va a lograr que coloque ese comentario? ¿Cómo hace posible que aparezca este comentario en el text box? Lo hace de esta manera. Ahí está el comentario número entre comillas y lo va a unir. Esto no significa sumar matemáticamente, sino que dice unir carácter. ¿Qué carácter lo va a unir? La variable i. Pero no lo puedo colocar simplemente unir número más i. No puedo colocar eso porque la variable i, como pueden ver, está funcionando como un número. Y para unir cadenas, esas variables numéricas se tienen que convertir en cadena. ¿Y cómo lo convertimos en cadena? Lo hacemos colocándolo entre paréntesis y por delante la palabra str, que significaría string, que significa cadena. Entonces, aquí lo que dice el código es lo siguiente. Colocar este comentario y unirlo con la cadena y, lo que tiene y. Entonces, en otras palabras, este valor de 1 lo convierte en cadena y lo va a unir de esta manera, número 1. La siguiente vez, el comentario que va a aparecer es número 2. De esa manera va a aparecer en el cuadrito. ¿Cómo lo va a hacer? Con lo mismo. Número y lo va a unir con el valor de i de ese momento que para la siguiente vuelta va a ser 2. Y así, número 3, número 4, número 5. De esa manera va a funcionar. Bien, entonces ese es el primer comentario. Y ahora arriba yo puedo colocar otro comentario que diga introducir los números. Los números. Bien, este segundo comentario que estoy colocando acá va a aparecer como el título del cuadrito. Me refiero a esto. Va a aparecer un cuadrito como este, les decía. Entonces, aquí va a aparecer, en lugar de form 1, va a aparecer lo que coloqué aquí, introducir los números. Eso es lo que va a aparecer como título. Y este segundo comentario que he colocado, número 1, número 2 y todo eso, va a aparecer en esta parte de abajo. Y ahí al lado va a aparecer un cuadrito de texto. Bien, veamos cómo va a funcionar. Lo voy a hacer correr solamente hasta ese lugar para que vean cómo funciona así el text box. Entonces ahí vamos a almacenar A. Lo voy a hacer correr para que vean cómo funciona el código hasta ese momento. Y para que entiendan qué es el input box, ¿sí? Luego de eso lo que vamos a hacer es, bueno, ahí está, ya apareció, número de elementos. Por ejemplo, yo solamente le voy a colocar 3. Presiono el botón, calcular promedios. Y ahí está, este es el input box que les hablaba, lo que estoy moviendo entre la pantalla. Este es el input box. Entonces, ¿qué es lo que hace ese input box? Lo que hace es, aquí voy a mostrar primero el visual. Aquí está ese comentario. Ahí está, número, y aquí tenía que poner la variable i, pero lo voy a poner en pantalla completa. Lo que hace el input box. Ahí está. ¿Cómo funcionó ese input box?
Ahí está, el comentario dice introducir los números. Este comentario secundario aparece como el título, les decía. Y aquí apareció lo que les dije, número más la variable i concatenado a esta palabra. Entonces aquí vamos a introducir el primer número. Por ejemplo, digamos que era 5. Yo le doy enter. Y aquí aparece nuevamente el input box, pero ya con número 2. Nos está pidiendo el número 2. Por ejemplo, digamos que era 9. Le doy enter. Y nuevamente aparece el mismo cuadro, pero ya dice número 3. Le doy enter y ahí termina. ¿Por qué? Porque le he dicho 3 números. Entonces, 3 números me va a pedir. Si yo le coloco 100, entonces 100 veces va a aparecer ese cuadrito. Nos va a ir solicitando los números para el análisis del cálculo de promedios. Eso es lo que hace. Entonces, este input box ya vieron cómo funciona. Entonces, de esa manera ingresan los números A que nos pedía el diagrama de flujo. Bien, entonces, ahora sí ya podemos continuar porque ya hemos entendido cómo funciona esta parte. Ya se va a leer esos números, esa cantidad N. Podemos seguir con el código del diagrama de flujo. Entonces, esto ya lo voy a ir borrando estos comentarios porque ya entendieron cómo funciona. ¿Cómo se codifica esta parte? Este sería un if, porque es una condición. Entonces, es un if amo 2 tal y como está. Amo 2 igual a 0. Eso es lo que pregunta. Escribo eso y le doy enter. Escribo if amo 2 igual a 0 y le doy enter y automáticamente aquí le completa con el then y con el enif. Entonces cuando ustedes escriban eso automáticamente lo va a completar, dándole enter lógicamente. Ese then se refiere al lado del sí, al lado de verdad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para el lado del sí o para el lado de verdad? Están haciendo SP. Eso no se tienen que confundir, ¿sí? El lado de then es el lado de verdad. Porque recuerden que esto está en inglés. ¿Esto qué significaría? Estaría diciendo lo siguiente. En español sería, si amo 2 es igual a 0, then significa entonces. Entonces, calcular SP. SP es igual a SP más la variable A. Le doy enter. ¿Qué más tiene que hacer para el lado del entonces o para el lado del sí o para el lado de verdad? Tiene que hacer CP igual a CP más 1. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. CP más 1. ¿Listo? Ya terminó lo que hace el lado del sí. Ahora para el lado del no, ¿cómo se hace para el lado del no o para el lado del falso? Tenemos que escribir acá else. Caso contrario, ¿qué hacemos para el caso contrario? Aquí que dice el diagrama de flujo, dice SI es igual a SI más A. Entonces, SI es igual a SI más la variable A. Y su contador CI es igual a CI más la variable A. Y listo, eso es lo que hace. Ahí está. La condición, el lado del sí, el lado del no, y ahí está su if. Aquí está el if. Es 6 más 1, ¿no? Muy bien, sí, sí, más uno. Muy bien. Eso dice el diagrama. Si no, iba a calcular cualquier otra cosa, menos lo que esperábamos. If, luego aquí está el next, ¿cierto? Aquí está el next. Entonces ya podemos darle enter y podríamos calcular esto, lo que dice ahí. Promedio de pares igual a SP dividido entre CP. Luego hay otro proceso que sería el promedio de impares es igual a SI dividido entre CI. Y listo, ya tendríamos ahí los promedios. Ahora, ¿cómo mostramos esos promedios? Porque aquí dice mostrar. Entonces le voy a dar enter. Y nos fijamos entonces en el formulario dónde están los objetos donde se van a mostrar. Promedio de pares se va a mostrar en este objeto. ¿Cómo se llama este objeto? Si se han olvidado cómo se llama, se fijan acá en propiedades. Se llama textbox 2. ¿Y este cómo se llama? Se llama textbox 3. Entonces para los pares es el 2 y para el impar es el 3. Entonces le vamos a decir acá. Promedio de pares se va a mostrar en el textbox 2. Al textbox 2 agréguele un texto, le estamos diciendo. ¿Qué texto? El que tenemos en PP. Eso le están diciendo. Al textbox 2 agréguele un texto que va a ser igual a lo que tiene la variable PP, que sería el promedio. Lo propio le vamos a decir para el press, le vamos a decir al textbox 3, agréguele un texto que va a ser igual a PI. Y listo, de esa manera lo va a interpretar la computadora. Entonces a estos objetos le va a asignar esos valores que se tienen. Y bueno, ya funcionaría hasta ese momento. Ya estaría todo lo que va a hacer el botón 2, que sería este de acá. El botón borrar lo que tiene que hacer es borrar simplemente. Entonces yo le voy a dar doble clic a este de acá.
Y para borrar, ¿cómo lo va a borrar? Para borrar simplemente sería mencionar los texts que tenemos, que sería en este caso el textbox1, punto text va a ser igual a vacío. De esa manera se pueden borrar los textos. Entonces, algo similar tenemos que hacer para el 2 y para el 3. Pero yo simplemente lo voy a cambiar acá. En lugar de 1, aquí es 2, y en lugar de 1 es 3. Entonces, esos 3 textos lo va a borrar. Lo que hace el botón fin es simplemente finalizar el programa, y para finalizar simplemente escriben fin, es decir, end. Entonces lo vamos a correr ahora sí, y lo vamos a correr y vamos a verificar si sale el resultado esperado que tendríamos para este ejemplo, ¿sí? Para este ejemplo nos tiene que salir 11 y 9 si introducimos estos datos. Entonces lo vamos a hacer correr. Bien, entonces lo voy a mover por acá. Número de elementos, 6. Enter, mejor dicho, calcular, perdón. Ahí está, me pide el número 1, es 3. Enter, el siguiente número es el número 2, 23. 23, le doy Enter, pide el número 3, que sería 1. Pide el número 4, que sería el 14. Pide el número 5, que sería 4. Pide el número 6, que es 17. Le doy Enter. Y ahí están los resultados. Promedio de pares 9, promedio de impares 11. Lo que tendríamos que encontrar, ¿cierto? Entonces, de esa manera realiza el programa. De esa manera lo hace posible que tengamos ese resultado. Ahora, como les decía, podríamos darle mejoras. Podríamos agregar estos botones, mejor dicho, estos resultados, podríamos ir mostrándolos acá. Sumatoria de impares, sumatoria de pares, contadores. Simplemente para tener una mejor visión de lo que está calculando. Y aquí el botón borrar, ¿qué es lo que hacía? Borrar el textbox 1, el 2 y el 3. Y lo vamos a presionar y lo borro. Y este botón fin lo que hace es finalizar. Como han podido ver, corre el programa. Otra mejora que se podría hacer es mostrar estos números que se introducen en el programa. Como han podido ver, introduzco en el input box, pero luego al final no se muestra qué números se han ingresado, ¿cierto? Entonces, esa mejora podríamos hacerlo ahorita en este momento. Nos da el tiempo para hacer eso. Para eso tendríamos que definir otra variable. Yo lo voy a definir acá. Necesitamos una variable cadena. Entonces voy a dimensionar una variable para los datos. Lo voy a llamar D as string. Vamos a tener una cadena. De esa manera. Entonces en D voy a almacenar estos numeritos que se introducen en la variable A. Entonces, ¿cómo lo puedo ir haciendo eso? ¿Dónde se lee la variable A? Aquí se lee, ¿cierto? Aquí se lee la variable A. Entonces, después de eso podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que la variable D, que es una cadena, va a ser igual a... Antes necesita un valor inicial igual a esa variable D. Entonces aquí le voy a poner que D es igual a vacío. Una variable cadena se le puede dar cualquier carácter para que inicie. En este caso le estoy dando vacío. Le voy a decir entonces que va a ser igual a la variable... aquí se coloca... A ver, lo vamos a separar con unas comitas también. Entonces vamos a decirle que va a ser igual a D, unirlo con la variable, en este caso str, A, porque A está almacenando esos números que yo quiero que se acumulen en la cadena, y unirlo con un espacio, coma, espacio. De esa manera. Bien, de esta manera estaría almacenando en D la cadena. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar el número A. El número A, el primerito es 3. ¿Qué más va a hacer esta línea de código? Le va a dar espacio y lo va a separar por una comita. Entonces la primera vez estaría apareciendo 3 con su coma. La siguiente vez lee A, que va a ser 23, entonces ese 23 lo va a unir al D anterior, es decir, a este 3, y le va a aumentar una coma al final. Entonces en la variable D se estaría almacenando la cadena. Y aquí lo podríamos mostrar entonces esa cadena. Aquí yo voy a jalar un text para dar esto control C, control V. Aquí vamos a mostrar la cadena. ¿Cómo se llama este text? Este text se llama 4. Ahí está textbox 4. Entonces al final yo le voy a decir acá que aparte de mostrar estos resultados, en el textbox 4, le agrego un texto que va a ser igual a lo que se tiene en D. Y listo, de esa manera ya
mostraría la cadena y acá también para borrar el text 4 tendríamos que darle que también borre el textbox 4, el botón borrar. Y de esa manera tendríamos una mejora. A ver, vamos a hacerlo correr. Y en este caso ya nos mostraría la cadena. Debería ser eso, ¿sí? Ahí está, número de elementos 6, por ejemplo. Calcular promedio. Rápidamente ingreso esos números. 3, 23, 1, 14, 4, 17. Le doy Enter y ahí está. Realizó los cálculos y en esto lo fue almacenando los números que fuimos introduciendo. Entonces de esa manera se ve mejor, ¿cierto? Es decir, ya el usuario ve qué número se ha introducido para verificar si no se ha equivocado en alguno. Ahora, lo que les decía, que otra mejora que le pueden aplicar es que vaya mostrando los resultados parciales, es decir, esta sumatoria de impares que muestre 44, su contador de impares 4, esta sumatoria de pares 18, este contador de pares 2. Aquí podríamos agregarlo a un costado si quieren, o si no, moverlo todo esto más abajo y que primero muestre sus resultados parciales. Eso simplemente para mejorarlo. ¿Cómo lo harían? Agregando otros 4 textos para cada uno y cada uno que diga su comentario lo que es. Entonces sería un poco más extenso, ¿sí? ¿Dónde tendrían que modificar? Recuerden que al final, cuando termine el ciclo, es que ya obtiene cada uno de estos resultados. El CP, SP, todos estos 4 resultados lo tiene al final, cuando termine el ciclo. Aquí es donde deberían agregar ustedes. Esto lo voy a finalizar. Aquí es donde ustedes, después de Next, tendrían que colocar en qué text box se va a mostrar estos 4 resultados calculados. Entonces aquí tendrían que agregar eso. Obviamente van a tener que aumentar aquí los objetos. Y con eso ya mostrarían estos resultados parciales.